La realidad así se trataba a los estudiantes como si fueran los verdaderos criminales. Esa era la consigna que yo veía que tenía la policía contra los universitarios. Que se prepara todo el volumen de gente y tratar de causar el mayor daño posible. Y cuando a Díaz Ordaz lo sustituyó Luis Echeverría, todo siguió igual. López Portillo no ha mejorado la situación. Cambian los presidentes y México sigue igual. Muchos de sus compañeros ya no están. El movimiento evolucionó después de 1971. Unos se fueron a la guerrilla. Los mejores acabaron muertos o en la cárcel. Los peores como pistoleros de los gobernadores. La historia de México en las décadas de 1960 y 1970 se caracterizó por una represión violenta a los movimientos de grupos como los magisteriales, ferrocarrileros, petroleros, campesinos y estudiantes. Las siguientes historias pertenecen a este último grupo. La mayoría de estos acontecimientos se dieron en el marco de lo que se conoce como la Guerra Sucia, que si bien es posible datar su inicio con la masacre de enriquistas en la Alameda Central de la Ciudad de México en 1952, es realmente hasta las presidencias de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez entre 1964 y 1976 que las represiones por parte del Estado alcanzaron su máxima crueldad. Para estas fechas, el gobierno ya contaba con brigadas, grupos paramilitares y porriles exclusivamente dedicados a la represión de los diversos movimientos sociales. El noreste mexicano no fue un extraño ante estas protestas, por más que a ratos se intente vender la idea contraria, y afectó a una de las mayores instituciones estatales, la en ese entonces conocida como Universidad de Nuevo León. El descontento de la población universitaria, aunado a los movimientos sindicalistas, formaron un frente de resistencia hacia el gobierno en busca de la autonomía universitaria. Su lucha fue tan contundente que incluso desestabilizó la administración del entonces gobernador neolonés Eduardo Elizondo. Esta lucha se convirtió en uno de los mayores hitos de las movilizaciones sociales del siglo, buscando lograr la completa autonomía de la universidad y conseguir un espacio de mayor representación política para profesores y estudiantes dentro de la máxima casa de estudios. Si bien las protestas empezaron en los años 60, oficialmente la universidad no tendría su autonomía hasta 1971. Y aún después de esto, las protestas se expandirían hasta 1973, pues pese a la autonomía, seguía sin existir un espacio de representación política dentro de la institución. Incluso así, más protestas y manifestaciones se seguirían dando durante toda la década de los 60, aunque de forma más aislada y menos masiva. Pese a esto, es poco lo que se habla y menciona hoy en día sobre estas épocas, mismas que a veces hasta parecieran intentar ser sepultadas por los discursos oficiales, aun cuando las heridas causadas por aquellos años aún siguen abiertas en muchas personas. Hoy en día damos por hecho que la gente tiene el derecho a manifestarse por lo que consideren conveniente exigir cambiar al gobierno en turno, pero tenemos que entender que la capacidad de la sociedad para manifestarse sin desplegar en respuesta una acción violenta, directa y sistemática de la policía es una situación que se podría considerar reciente y que de no tener cuidado podría desaparecer. Lo siguiente se trata de un contraste y una forma de recuerdo. Para los fines de este documental se ha recopilado información de las principales fuentes escritas referentes a las protestas en el estado para compararlas con una serie de testimonios personales de esa misma época. De entrada, las fuentes escritas hablan de las formas de resistencia de los estudiantes, haciendo hincapié en la realización de marchas, a veces con antorchas u otro tipo de objetos utilizados con fines de agresión o defensa,
así como la ocupación de espacios públicos, desobediencia civil y la toma de edificios universitarios. Lo que hacían era aventarles bombas, granadas, de gas. Y los estudiantes respondían con bombas molotov. Y digo, en realidad nosotros nunca usamos armas, ni bates, ni nada. O sea, todo era así, poníamos cadenas y todo, y pues acá éramos muchos, ¿verdad? Yo vi más violencia de parte de los estudiantes a las instituciones, que eran de lo que se trataba. O sea, por ejemplo, casi toda la gente pues llevaba piedras, llevaba palos, llevaba cosas así, ¿me entiendes? Pues eran casi puras protestas simplemente, o sea, reuniones de gente, de personas, con pancartas o con mantas, ¿verdad? Por otro lado, los medios de comunicación son mencionados vagamente en la mayoría de las fuentes, limitándose solo a señalar que estos estaban controlados por los grupos empresariales regiomontanos. Al respecto, los testimonios indican que... Mira, cuando está todo de acuerdo y que de arriba viene la orden, los periódicos hablan según como si ellos tienen orden de echar, echan, ¿verdad? Pues fuimos al norte ahí, oye, venimos a denunciar esto, porros y armas y todo. Y entonces, oye, ¿y pruebas fotos? No, pues imagínate, porque va a haber un porro, porros ahí para... No había noticieros, no había... O sea, el exceso de información era calmado, no era mucho, ¿me entiendes? Tenía realmente hasta miedo. Y llegar a la casa apenas me enteré de lo que estaban diciendo las noticias. ¿Cómo no quieres que les mente uno la madre a esas gentes? Estaban diciendo que habíamos secuestrado camiones y que los habíamos metido al patio de ahí de la preparatoria y que los habíamos quemado. El patio de la preparatoria, un pequeño patio de una vieja casona. La mayoría de fuentes concuerda con que los movimientos gestados en el mundo entero alrededor de los años 60 siguieron tendencias ideológicas y formas de manifestación parecidas, y normalmente se omiten comparaciones con movimientos más recientes. Ahorita, pues, no, ahorita ya todo es a base de acuerdos. Pues es que en cierta manera, digo, todo el movimiento del 68, si tú lo ves, pues fue a nivel global, ¿no? Fue en París, fue en muchas otras partes de inconformidad. Pero yo creo que la similitud, al menos en el espíritu, era esa, ¿verdad? La libertad de decisión, la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra, ¿verdad? La libertad de expresión, ¿verdad? Esa sería yo, encontraría, no como un regalo de las autoridades, sino como un deber, como principios de toda universidad. Pues son casi los mismos, o sea, son exactamente igual, se trata de la misma cosa. Se trata de hacer el mayor ruido posible, de causar los problemas más grandes que se puedan para que las personas a los que tú les necesitas pedir algo te hagan caso. O sea, se trataba de que se juntara todo el volumen de gente y tratar de causar el mayor daño posible. Pues casi todos fueron iguales, o sea, fue represión, el gobierno, la violencia que se ejercía contra todos los estudiantes. Te digo, casi los manejaban al estudiante como un criminal. Aún así, si hay algo por lo que se destacaron las protestas fue por el nivel de violencia con el que pudieron actuar las autoridades estatales en contra de los estudiantes. Ejercicios de represión que serían impensables en la actualidad, pero que en ese entonces fueron el pan de cada día. Y ahí fue cuando empezaron a aparecer las armas de los porros. Y la última que teníamos tomada nosotros en la facultad, sí, estábamos, de repente se paran en el estacionamiento de la facultad, vemos que se paran dos carros y oye, aquellos, y se bajan y ya con metralletas y pistolas y se vienen hacia acá, caray, y empiezan a hacer disparos al aire. No, pues a correr todos, a desalegarse, ¿verdad? Y ellos venían y sacando la vuelta y todo. Uno de mis amigos que tenía un carrito, él se fue y también llegó y empieza a arrancar y me voy por otro lado. Y así caminando me abren la puerta y me lanzo de clavado y vámonos, ¿verdad? Entonces seguía principalmente por la policía, pero también había muchos grupos encubiertos, ¿verdad? Que uno en aquel momento pues no los conocía, pero como quiera que sea, pues en el transcurso de la vida te vas dando cuenta que había mucha gente infiltrada, ¿verdad? Cuando de repente
empezaron a caer bombas lacrimógenas al patio de nuestra preparatoria. La preparatoria 8 estaba ahí en el centro de la ciudad, en lo que es ahorita el Teatro de la Ciudad, enfrente de la Capilla Dulces Nombres. De repente empezaron a caer bombas y bombas de gas lacrimógeno y todos nos empezamos a preguntarnos pues qué estaba pasando, qué estaba sucediendo. De repente cerraron las puertas de ahí de la preparatoria y nos dijeron que la policía nos tenía rodeados y escuchábamos los altavoces, estaba la policía afuera y seguían lanzando bombas y bombas. Fuimos a los baños, mojamos pañuelos, nos quitamos camisetas para echárnoslas en la cara porque ni podíamos ya ni respirar y ni podíamos ver nada, traíamos todos los ojos llorosos, toda la piel quemada por el tanto gas. Era muy difícil respirar. Nos fuimos hacia el techo para que nos diera aire también y recuerdo muy clarito, bien claro, o sea, muchos se fueron por los techos huyendo porque estaba todo rodeado, no sabían ni qué estaba sucediendo y por qué nos estaban aventando el gas. Recuerdo bien que yo me asomé en el techo y vi muy clarito un policía desde la esquina sacar su pistola y disparar. Disparó su pistola directamente. Le dispararía al edificio o no nos disparó a quizá pegarnos, pero sacó su pistola y empezó a disparar. Entonces nos agachamos, otra vez bajamos y no hallábamos ni qué hacer. Unos corrían por un lado, otros para el otro. Unos se fueron por los techos, pero como eran casonas antiguas, muy viejas, eran muy altas y yo lo vi muy arriesgado andar brincando por entre los techos. Tenía toda la cuadra rodeada realmente la policía. Entonces se hicieron varios grupos en que estaban las puertas cerradas. Se hacía un grupito de unas 20, 30 o 40 gentes y las abrían y salían corriendo y el que corrió y nos decían corran para todos lados y el que lo atrapen pues lo atrapan y el que no pues que siga corriendo. Entonces en un grupito que nos habíamos hecho ya para salir de ahí de la preparatoria, el compañero Ernesto Pérez Martínez, que estaba unos 2, 3 gentes atrás de mí, de repente abrieron las puertas y salimos corriendo. Cada quien iba a correr para donde quisieras. Simplemente el grupo no debería mantenerse junto para que la policía pues, no pudiera pescarlos a todos, solamente a uno o a otro. Cuando yo salí, no sé, sería judicial, porque no traía uniforme de policía, traía ropa civil, camisa clara y un pantalón café. De eso lo recuerdo muy bien su cara. Traía una escopeta, me dio un culatazo en la espalda. Yo no era del primero en que salía, iría en la tercera fila, no sé, en cuarta quizá, no sé. Entonces, con el culatazo yo me caí, tumbé a otro compañero que estaba adelante, no sé si era una muchacha o era un muchacho, realmente no supe. Al caer yo, pues otros se cayeron arriba de mí y se hizo ahí un montón de gritos. De repente se oyó una especie de disparo o cañonazo realmente y le habían disparado a Ernesto. Le dispararon en el pecho. La escopeta traía granada, le explotó, le arrancó todo el pecho y le arrancó el brazo izquierdo. Es algo que no se te va a olvidar en toda la chingada vida. Muchas de las heridas que fueron abiertas en aquellas protestas aún no se han cerrado entre la gente que padeció la represión policial, especialmente por parte de los familiares de las personas desaparecidas, quienes han realizado manifestaciones incluso en tiempos recientes, para pedir justicia por sus seres queridos. Entonces yo le dije, tía, la cosa está así, discúlpeme, me voy a ir con unos compañeros, unos amigos. Y sí, como a la semana me habló, más bien le hablé, oiga tía, ¿cómo estaba para saludarla? Digo, no había celulares ni nada en ese entonces. Dice, muy bien, hijo. Dice, oye, mijo, pues ¿en qué andas metido? Digo, ¿por qué? Dice, es que ya van 3 veces que vienen a buscarte. Dice, pero unos señores muy feos, fornidos y todo, y vienen y preguntan por ti, que quieras te localizan.
Y no, pues digo que ya no estás aquí, que quiere la dirección, pero yo nunca le dije a mi tía dónde vivía. Dice, entonces, pues no sé. Le dije, no, tía, yo sé. Dice, cuídate, mijo. Entonces, sí, tía, sí. Entonces, pues, yo también procuraba no andar solo, ¿verdad? Ibas a clases y todo, pero sí estaba la cosa muy tensa. Que alguien me vio a mí en ese tipo de cosas, pues me quedó un estigma también de violento, ¿me entiendes? Porque un primo mío me encontró, pues yo te había platicado, con 2 piedras, una piedra en cada mano, y esa persona viene y le dice a toda tu familia, pues eso te crea pues te crea un estigma, ¿verdad? No, pues el guerrillero o el delincuente. Que jamás lo olvidas, jamás lo vas a olvidar. Y no eran los grandes compañeros, o sea, lo conocía nada más, pero no me pareció justo que hicieran eso. ¿Por qué le dispararon? No sé. Yo no vi, ni siquiera lo vi. Te digo, yo me caí y no supe qué pasó. Pese a que los testimonios parecen estar de acuerdo en la mayoría de los casos con lo afirmado por las fuentes escritas, hay un aspecto en particular que todos los entrevistados mencionaron, aun cuando no se les preguntó al respecto, mismo que casi no aparece en las fuentes escritas. Todavía no razonaba yo de los problemas que existían, los movimientos sobre todo. Con el tiempo se va dando cuenta que los movimientos existen para beneficio de otras gentes, ¿verdad? En este caso son los líderes que encabezan los movimientos. ¿Quiénes son? Eso nunca lo vamos a saber. Pues es que eso depende me imagino yo, ¿verdad? Eso depende de los líderes, que si tratan de hacer cuento, embravecen a los estudiantes para que hagan de mal. Incluso hubo un sinfín de estudiantes que secuestraban camiones y los quemaban ahí en la mano, en el patio. Sí, porque es lo que te digo, o sea, yo pienso que los líderes son los que dan la voz de cómo debes comportarte en una manifestación. Eso pienso yo, ¿verdad? Esa es una manera personal de pensar. No sé si tengan órdenes de hacerlo o no. Y en ese entonces, el bando contrario era liderado o dirigido desde la Facultad de Psicología, ellos no tenían la base de todos los de la otra, y de ahí salían porros y salían, no sé. Entonces, y tenían identificados a los líderes y de todo. En los grupos de marcha había 3 tipos de personas, o 2 o 3 tipos de personas. Los que no se movían y mandaban a los otros a que movieran a los demás. Los que no se movían eran los que estaban interesados, eran los que querían el puesto de rector. Yo me acuerdo que había grupos completos, ya te mencioné los nombres, pues grupos completos que eran los que movían todo el movimiento, pero esos no andaban en el movimiento, esos mandaban a los otros grupitos de 5, 6, 8, 10 personas a encandilar a todos los demás. O sea, los otros 600, 700, 800 personas iban a formar el grupo. Por eso que había 3 tipos de pensamientos. Igual que ahorita, el político está sentado allá en su oficina, y ese tiene los achichintes que van y los que mueven, y los otros que van caminando pues son los que por alguna causa les dan 100 pesos o 200 o cualquier cosa que les interese, que simple y sencillamente te hagan que sea interesante ese lugar en el que vas. Pero lo que sí te puedo decir es una cosa: las cosas reales, las pocas veces que yo participé, a mí nunca me las dijeron, o yo nunca las oí. O sea, que dijeran, no, estamos luchando por esto porque queremos que, por decir así, cosas que yo ahorita sé, queremos que la universidad marque sus propios rectores, queremos que el dinero no tengamos por qué dar nosotros fe de qué es lo que hacemos con eso, que era lo que buscaban realmente. O sea, yo sé que eso es lo que buscaban, ahorita lo sé, pero en ese tiempo no lo sabía. Porque si a mí me han dicho, oye, vete y fórmate, vamos para allá, y posiblemente no vayan a golpear o incluso hasta matar, porque me dijeran que querían poner un rector a ellos, y yo les dije, yo no voy, no voy. Pero pues como me decían otras cosas, pues ahí voy, encandilado, ¿me entiendes? Nosotros no sabíamos realmente cuál era la intención de todos. Yo solamente veía que unos decían una cosa, otros decían otra,
pero nadie nos decía la realidad. Yo sentía que nos querían manejar como ovejas y nos querían llevar al matadero para hacer el escándalo, porque la vez que yo fui a la protesta por la represión que hubo ahí en la prepa, por la muerte de Ernesto. Realmente fui porque estaba muy enojado, muy molesto, porque nunca habían dicho la verdad, porque las noticias dijeron puras mentiras, los periódicos dijeron mentiras. Y los acompañé realmente y muy molesto porque lo que quería es que dijeran la verdad y no hicieron nada. Nada, nunca se dijo nada, nunca dijeron la verdad. Nunca dijeron ni por qué fue el motivo, ni por qué fue la realidad. Entonces vi que nos estaban ocultando todo. Hasta las mismas gentes que nos llevaban a que vamos a protestar, ellos iban con otras intenciones. Los líderes o lo que haya sido eran otras intenciones. Entonces yo de ahí ya fui nada más, como te digo, a esas protestas, y a las demás yo ya no fui. Las protestas llevadas a cabo en el estado durante la década de los 60 y los 70 son un periodo histórico de donde aún hay mucha tela por donde cortar, y de la cual aún podemos encontrar personas que de primera mano vivieron hechos que hoy en día serían difíciles de imaginar, aún pese al clima de delincuencia y violencia permanente. Existen temas poco explorados de esta coyuntura, como el anteriormente mencionado papel de los dirigentes estudiantiles del movimiento, así como perspectivas bajo las cuales aún no se han abordado estos temas, simplemente por falta de conciencia y de interés que parece haber por un interesante capítulo de nuestra historia, que cada día corre más riesgo de perderse por completo.